Te presentamos Contador Express, el software diseñado para el contador del futuro. Registro gratuito. En la nube, disponible desde cualquier dispositivo con Internet. Sistema inteligente que aprende y procesa la contabilidad de forma automática. Entre más se use, más aprende, hasta llegar a hacer algunos procesos de forma totalmente automática. Proceso de archivos XML, documentos electrónicos. Lee un documento electrónico y lo procesa contablemente. Plantillas de asientos inteligentes con fórmulas para cálculos. Permite la creación de plantillas de asientos recurrentes con fórmulas para cálculos, IVA, cargas sociales, etc. Importación y registro automático de facturas en la nube. El sistema importa las facturas electrónicas de la nube y las registra en la contabilidad. Fácil y factúrelo. Proceso automático de estados de cuenta del banco. El sistema importa los estados de cuenta del banco y genera los asientos automáticamente. Proceso automático de tarjetas de crédito. El sistema importa los estados de las tarjetas de crédito y genera los asientos automáticamente. Catálogos flexibles, niveles y cantidad de dígitos configurable. Centros de costos con lista única de gastos. Catálogos de cuentas más eficientes y menos extensos. Somos Contador Express. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más hoy en nuestro tercer día del evento virtual, nuestro primer evento virtual del Contador del Futuro, con una herramienta tecnológica de primer nivel. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Sabemos que hay mucha gente pues, que nos ha estado acompañando a lo largo de estos 2-3 días y gente que posiblemente se esté incorporando hasta hoy. Así es que tenemos que hacer siempre un pequeño resumen, ¿sí? del evento, de cómo inicia la compañía. Y sin más ni más vamos a contarles un poquito quiénes somos, ¿sí? Una breve reseña de cómo nació nuestra compañía. Rodrigo López, quien estudió contabilidad y sistemas, es cofundador y CEO de las empresas agrupadas bajo Corporación Millennium. Cuando aún no se había inventado el Windows, el señor López, haciendo uso de sus conocimientos en el área de la contabilidad y de los sistemas, diseñó un sistema contable para las computadoras de entonces y creó así su primer compañía, adivinen dónde, en un cuarto de su casa. Así fue como inició. Durante varios años se dedicó a la distribución de su sistema contable y a brindar soporte a sus clientes. Con el tiempo y casi sin ayuda de nadie, llegó a vender más de 1,000 sistemas contables, a los cuales les daba soporte mediante conexión remota con las computadoras de los clientes, mediante un programa llamado PC Anywhere. Durante el transcurso de los años, los productos se fueron adaptando a las tecnologías actuales, pasando de DOS a Windows, con todas sus versiones y actualmente en la nube. Hace algunos años, su hijo Pablo se graduó como ingeniero en sistemas, convirtiéndose en su mano derecha y actual director de TI. Juntos desarrollaron más módulos como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, bancos, planillas, etc. Entonces el negocio empezó a crecer y más recientemente, con la obligatoriedad de la factura electrónica y la creación de la compañía Facel, que se dedica a la venta de facturación electrónica, su negocio dio un salto enorme hacia el éxito. Actualmente se convirtió en Corporación Millennium, con 5 empresas a la vanguardia. Estas son Facel, Sigma, Tecnosoft, OLM Online Market, que es una plataforma de e-commerce, Millennium Training Center. Este es un centro de capacitación internacional que también tenemos como 5ª empresa del grupo. Contamos con una amplia gama de productos de software y entre ellos un producto
evento que revolucionará la forma de hacer la contabilidad y de seguro el favorito de todos los contadores y los empresarios. Pero ya de esto les estaremos hablando el viernes, que es el día de la clausura, donde tendremos una demostración de nuestro software inteligente y algunas otras sorpresas que ahorita al final les vamos a contar. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro coach el día de hoy, el señor Israel Barrantes Sánchez. Vamos a dar alguna reseña sobre nuestro coach. Don Israel es reconocido conferencista nacional, dictando conferencias nacional e internacional, por supuesto, dictando conferencias en lugares como Chile, Bolivia, Panamá y Colombia, entre otros. Especializado en temas sobre auditoría interna, gestión de riesgos, gobierno corporativo, control interno y liderazgo. Es motivador nato de equipos multidisciplinarios de auditoría con una trayectoria avalada de más de 20 años. Ha dictado conferencias en diversas instituciones públicas, universidades y también en la Contraloría General de la República. Él es certificado internacional de experto antifraude, distinguido como auditor interno en el 2014 por parte del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica, docente universitario y ha escrito más de 5 libros. El último libro entre ellos, que aprovecho para anunciarlo, es La Auditoría Interna, Investigación Preliminar, Relación de Hechos y Denuncia Penal. Un tema que ahorita está de boga. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida a don Israel. Don Israel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doña Karen. Muchísimas gracias a todos ustedes que me honran con su presencia en este importante evento y sobre todo agradecerle a Corporación Millennium que haya tenido la confianza de poder compartir con ustedes este tema tan importante. Y como lo acaba usted bien de decir, una situación tan delicada y tan difícil que está viviendo el país, y pues que cayó como anillo al dedo la conferencia pues que vamos a traer en esta tarde. Claro que sí. Pues adelante, don Israel, todo suyo. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por el don de la vida, por la oportunidad que tenemos de poder compartir y poder capacitarnos. Sin duda alguna, creo que somos personas privilegiadas de la sociedad, de que tengamos la oportunidad de no solamente estar bien de salud, de tener trabajo y poder llevar a cabo estos procesos de capacitación tan importantes que tenemos. Este tema que tiene que ver con control interno, elemento clave en la prevención y disuasión del fraude, se programó allá más o menos hace un mes. Y es una situación tan interesante como que ni siquiera teníamos en cuenta, ni siquiera teníamos por cierto que iba a suceder esta situación país tan delicada con el caso Cochinilla, que tiene un nombre muy sui generis, ¿verdad? Cochinilla, es una situación ahí interesante y por lo que he estudiado pues tiene que ver con el tema de las dádivas, algunas muy grandes, otras, la gran mayoría muy pequeñas, pues que se han hecho algunos funcionarios públicos en conclusión con la empresa privada. Entonces, vamos a tratar en esta tarde y en esta conferencia, pues, de que entremos en absoluta conciencia de cuál es la función en el tema de fraude, cuál es la función propia del control interno, donde nos vamos a dar cuenta que esto no solamente tiene que ver con la empresa pública, sino tiene que ver con la empresa privada. Y que el tema de la corrupción tiene que ver con todos los ciudadanos, con todos nosotros, independientemente de que seamos o no funcionarios públicos, es una obligación que tenemos en las diferentes leyes que podríamos compartir ahora un poco, por lo menos pasar por ellas, para darnos cuenta de que parte de las obligaciones que tenemos, no solamente como funcionarios, sino como ciudadanos, es en el momento que tengamos conocimiento de alguna situación que implique o que por lo menos tenga algunas características de fraude, pues de presentarles ante la autoridad judicial correspondiente pues para que se haga la investigación. Y en todo esto tiene que ver el fraude. Entonces, vamos a comenzar.
Cuando hablamos de control interno, en primera instancia, es importante tener una visión global de lo que es el sistema de control interno. Allá por cuando se vinieron las primeras problemáticas en materia de fraude, con el caso Enron, con el caso Parmalat, aquellos que sucedieron en Estados Unidos, inclusive en Europa, el caso Wayne, fue necesario comenzar a establecer un marco, no solamente a nivel nacional de cada uno de los países, sino un marco internacional que viniera a tratar de dar algunos elementos, algunos controles que vinieran a prevenir todas esas situaciones de fraude en las organizaciones. Entonces, en aquel momento nació el famoso informe COSO, el marco internacional, que después fue evolucionando al marco COSO con riesgos, y ahí he venido dando pues una serie se han venido generando una serie de marcos específicamente en materia de control interno. Les repito, comenzó con COSO, hay otro que se llama COCO, que es un marco canadiense, tenemos un informe Cadbury, tenemos una serie de marcos internacionales que lo que tratan es ir reduciendo la probabilidad de ocurrencia de fraude y conductas impropias en todas las organizaciones, independientemente de que sean organizaciones públicas o independientemente de que sean organizaciones privadas. Acá es importante, y podríamos reflexionar un poco, que a pesar de que tengamos estos marcos debidamente regulados y que a pesar de que nuestro país tenemos leyes para todos, y hay muchísimas de estas que tienen que ver con el tema de fraude, pues nos vamos a dar cuenta de que el control interno, además de que es la herramienta fundamental y principal para poderlo combatir, pues que también, además de que tiene sus fortalezas, pues tiene sus debilidades. Entonces vamos a entrar un poco a hablar sobre esa visión global y vamos a entrar un poco sobre esas bondades y esas debilidades que el sistema de control interno tiene en todas nuestras organizaciones. Les repito, independientemente de que sean organizaciones públicas o que sean organizaciones privadas. En primera instancia, yo quisiera proyectar el sistema de control interno como una ciencia que plantea hipótesis que después van a ser probadas mediante todos los mecanismos científicos, y al fin y al cabo, pues el que más resulte a la necesidad de la organización, pues esa es la que se va a ir a implantar, ¿verdad? Se constituye también en una técnica preventiva y correctiva, porque recordemos que a nivel de control interno, pues nosotros tenemos una serie de clasificadores a nivel de control. Los controles que van a prevenir el fraude, los controles que lo detectan y los controles que después lo corrigen. De manera que los controles o el sistema de control interno y las actividades que realizamos tendientes a cada uno de ellos van a entrar muy normalmente en alguno de esos tres tipos: preventivo, detectivo o correctivo. También se define como una herramienta, porque al ser una herramienta, pues también tenemos una serie de elementos ahí que los podemos compartir en un software, los podemos compartir a través de una herramienta inclusive que no necesariamente tiene que ser automatizada, y con las cuales pues nos van a ayudar a atacar frontalmente estos fenómenos de fraude en todas las formas. En este sentido, el control interno puro, dicen que es el que prevé y corrige los errores o desviaciones que surjan en la organización o en la empresa. Sin embargo, el control interno por sí mismo, per se, tampoco es el que va a permitir que se eliminen del todo esos errores o esas desviaciones. Tiene que venir otro proceso a la par, y es el que les señalo por acá, que es el proceso de controlar, o el proceso de regulación, o el proceso de monitoreo continuo que tiene que existir. Lo que les quiero decir es que en el proceso de control interno, en el proceso de control vamos a implantar las medidas correctivas, y en el proceso de controlar o en el proceso de monitoreo vamos a ir a verificar que esas actividades que planteamos en el control se estén realizando y que se estén registrando y que se estén cumpliendo adecuadamente de acuerdo a las políticas que estableció, en este caso, pues la alta organización, con la finalidad de corregir pues aquellas situaciones que no solamente se constituyan en irregularidades, sino que pueden ser debilidades de control, que es importante corregir para que no se vayan a materializar en situaciones riesgosas, o por lo menos técnicamente se llama de que no se materialice el riesgo, entendiendo el riesgo como toda aquella actividad que si se llega a materializar, pues va a impedir el logro de los objetivos que se haya planteado en la organización. Repito, sea organización pública o privada, todos sabemos que hay un proceso de planificación, y ese proceso de planificación es específicamente donde están concentrados las metas y los objetivos que se van a perseguir. Ok, estamos claros que, bueno, en nuestro país existen, y igual en el mundo entero, existen todo tipo de organizaciones. Tenemos organizaciones de todos los tamaños, organizaciones locales, organizaciones familiares,
personas físicas, sociedades, instituciones gubernamentales, inclusive empresas, organizaciones que trascienden lo local y tienen que ver ya con temas absolutamente internacionales. Entonces, en materia de fraude, quiero que en estos momentos pensemos, y les repito, específicamente en materia de fraude, ¿cuál sería el común denominador que todas estas organizaciones tienen? Les repito, independientemente de la forma como estén constituidas, independientemente de su finalidad, ¿cuál sería el factor común que todas estas organizaciones tienen en materia de fraude? Bueno, pues resulta que el común denominador que tienen todas estas organizaciones, llamémoslos en las figuras de los accionistas, que son las personas que pues ponen su capital para el desarrollo, en la figura de los propietarios, en la figura de los dueños, o inclusive en la figura del administrador de la organización, sea pública o privada. El común denominador es que ninguno de ellos, creo que ninguna organización quiere o quisiera ser víctima de un fraude de ningún tipo y de ninguna dimensión. ¿Cuál es la razón por la cual ninguna organización no quisiera ser víctima de ningún fraude? Bueno, en primera instancia, por lo que significa en términos económicos el ser objeto de un perpetrador que venga a cometer un fraude inmensamente grande en la organización, lo que se llama prácticamente las pérdidas por esta razón. Y algo también que de pronto no se puede, es un poco difícil de materializar o cuantificar en términos económicos, pero que tiene que ver con la reputación de la organización. Creo que es bastante difícil y todos hemos tenido conciencia de que cuando se da un fraude en alguna organización, sea pública o privada, pues comenzamos muy normalmente de forma coloquial a hablar de esa organización, que qué barbaridad, y le perdemos la fe, ¿verdad? Le perdemos la confianza de esa organización y cuidado si hasta dejamos de visitarla por alguna u otra manera. Entonces, ese es el común denominador, pues que se ha identificado en estudios serios con respecto a materia de fraude. Esto es una situación, pues, creo que es fácilmente entendible. En una última encuesta que realizó KPMG Audit Tool, nos damos cuenta de unas cifras bastante interesantes. Por ejemplo, que 8 de cada 10 empresas durante el último año fueron objeto de fraude, o sea, fueron perpetradas y fueron objeto de un fraude importante. Esto es súper interesante, súper importante. El 61% de los fraudes que fueron identificados, que fueron detectados, fueron precisamente conocidos, fueron detectados precisamente por la implementación del sistema de control interno. O sea, los detectaron porque los controles internos estaban operando, funcionando y pues dieron las banderas rojas y alertaron lo que estaba sucediendo. Interesante también que a pesar de que estas empresas sufrieron esos fraudes, fueron perpetradas, es interesante saber que únicamente el 12% de las empresas encuestadas tomaron medidas para corregir la problemática de fraude que fueron objeto en ese momento, ¿no? Ahora, ustedes me van a preguntar, o yo les preguntaría a todos ustedes para que vayan reflexionando, ¿cuáles serían las medidas que las empresas debieron haber tomado para evitar ser víctimas de los perpetradores, para evitar ser víctimas de fraude? Bueno, pues precisamente la técnica nos dice que las medidas que deben haber tomado para evitar ser víctimas de fraude fue precisamente mejorar nuestros controles internos. Aquí viene otra pregunta que es también muy interesante. Bueno, entonces, ¿cuáles son los controles internos que hay que mejorar o que hay que implementar? Y sobre todo, ¿cuáles son los controles internos que vienen a prevenir el fraude? Porque recordémonos que el control interno es general, el control interno tiene que permear todas nuestras organizaciones a lo largo y a lo ancho. Recordémonos que el informe que les comenté hace un momento, el marco internacional, el informe conocido como COSO, el marco general, plantea una serie por ejemplo, de indicadores, plantea una serie de componentes y los trata prácticamente en 15 componentes y 5 grandes componentes y 5 grandes actividades, las que llamamos ambiente de control, las que llamamos valoración de riesgo, las que llamamos actividades de control, información y comunicación y monitoreo. Y que al fin y al cabo, estos controles internos en estos componentes que le comenté van a estar clasificados en lo que son los controles internos de orden financiero,
de orden de cumplimiento normativo y de orden operativo. Entonces, nosotros lo que tenemos que verificar, o el especialista que va a hacer la implementación de los controles internos en la organización, tiene que hacer esa clasificación y estar totalmente seguro de que cuáles van a ser los controles o la implementación del control que le va a venir a hacer la prevención de esos fraudes, o que por lo menos de que los perpetradores no vayan a estar ahí, entre comillas, perdónenme, yo me vuelvo muy coloquial para hablar, que no la encuentro muy fácil, ¿verdad? Muy interesante de que la experiencia nos ha indicado de que el sistema de control interno no es una lista exhaustiva de controles a implementar, no es como tomar una hoja en blanco y comenzar a poner una serie de controles y después ir chequeando que se van cumpliendo. ¿Por qué? Porque más que una lista exhaustiva, o más que una implementación de un sistema de control que tenga una organización, ese tiene que realizarse o tiene que diseñarse a la medida de cada una de las organizaciones. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que cada organización tiene que implementar y tiene que establecer a lo largo y a lo ancho un sistema de control interno a la medida de cada una de esas organizaciones. Les pongo un ejemplo. Yo soy el auditor interno de la Municipalidad de San José. La Municipalidad de San José tiene una serie de situaciones que la hacen diferente a las demás municipalidades. Por ejemplo, somos 3.200 empleados, tiene un presupuesto de 80.000 millones de colones. Y en comparación con otra institución, por ejemplo, una vecina que puede ser la Municipalidad de Desamparados, una institución que tiene 200 empleados, que tiene un presupuesto de 12.000 millones, y el sistema de control interno de San José, pues, si de pronto Desamparados tiene interés en conocerlo e implantarlo, no le va a servir a Desamparados. La razón, porque hay una serie de indicadores como los que le acabo de comentar que la hacen diferente, y sobre todo hay algo muy importante. El control interno tiene que ver con el tono de la gerencia, el control interno tiene que ver también con la visión particular que tenga en este caso el jerarca, llámese el dueño de la empresa, el consejo directivo, el consejo de administración, para adecuarlo precisamente a la necesidad que tenga y el interés que tenga cada uno dentro de su corporación, dentro de su empresa, ¿verdad? Cuando hablamos de mitigación del riesgo y cuál es la contribución que tiene el control interno a precisamente, pues lo que vamos a buscar es que estas actividades estén funcionando de una manera tal que reduzcan la probabilidad de ocurrencia de fraude y de las conductas impropias. Cuando hablamos de conductas impropias, lamentablemente sabemos que las organizaciones son manejadas por personas y que nosotros las personas pues tenemos derecho a equivocarnos. Dice un dicho por ahí que el que trabaja tiene derecho a equivocarse, ¿verdad? Inclusive a nivel público, recordémonos que la Ley General de la Administración Pública tiene un articulado muy interesante que dice que en todo tiempo la administración puede corregir sus errores, aquellos inclusive de hecho o aritméticos. Entonces, una cosa es fraude, una cosa es conducta impropia y otra cosa es un error. Esto es importante tenerlo muy presente, ¿verdad? Y que los objetivos que tiene que tener el sistema de control interno dentro de un programa integral de administración de riesgos de fraude van a ser, en primera instancia, la prevención. Es mejor prevenir que curar, ¿cierto? Vamos a establecer todos los mecanismos de control necesarios para prevenir que no ocurra el fraude dentro de la organización. Y si pues estamos ante la ocurrencia, pues que ese sistema de control tenga la posibilidad entonces de detectarlo. Y no solamente detectarlo en tiempo y forma, sino que dé respuesta a los fraudes y a las conductas impropias dentro de la empresa. Entonces, los objetivos principales, repito, del programa del sistema de control interno dentro del programa integral de administración de riesgos de fraude son, repito, primero la prevención, la detección y después la respuesta que esa detección dé a las conductas impropias que se puedan generar en la empresa. Ahora, aquí es importante reflexionar, pues a propósito de lo que está viviendo el país. Ustedes me pueden decir, mire, pero te estás dirigiendo mucho hacia el lado de la empresa pública. Lamentablemente nos damos cuenta que el caso en boga, el caso Cochinilla, pues en este momento los principales perpetradores, o por lo menos los que se están cuestionando por la penalidad del corruptor, pues es precisamente la empresa privada, ¿cierto?
dos o más empresas, bueno, dos empresas que son las más grandes y otra serie de empresas ahí que pueden ser subsidiarias de las grandes, que son las que están concurriendo junto con empleados públicos en la ocurrencia de este fraude tan interesante. Pero hay algo también que quiero llamar la atención y que tiene que ver con la cultura. Lamentablemente en Costa Rica durante muchos años, ahora decía doña Karen que yo tengo más de 20 años de ejercicio, efectivamente tengo por lo menos unos 25 años de lo que es ejercicio profesional, y lamentablemente pues he visto, y creo que todos hemos visto, cómo la cultura del costarricense ha ido cambiando, y lamentablemente casi que ahora ya vamos por hecho, vamos por sentado y hemos naturalizado los hechos de corrupción que se dan en el gobierno. Inclusive uno de los dichos coloquiales más tristes que podemos escuchar es, sí, definitivamente el presidente robó, pero robó poquito, por lo menos también robó, pero hizo muchas obras. Entonces, como que de pronto vamos naturalizando el fraude dentro del gobierno, vamos naturalizando el fraude dentro de las organizaciones, y ya le vamos perdiendo el miedo, le vamos perdiendo la importancia. Entonces, lamentablemente, les repito, ya eso va siendo parte del arraigo de la cultura del costarricense, y eso es muy lastimoso. Ahora, vamos a entender la cultura como la forma como hacemos las cosas dentro de la empresa, como la forma como hacemos las cosas dentro de la organización. Y también a nivel de país vamos a entender la cultura como el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. Entonces yo me niego a creer y me niego a dar por hecho de que ya el pueblo costarricense pues va a seguir en esta situación, o va a seguir siendo sumiso ante el asunto del fraude, o va a seguir aceptándolo de la forma como lo estamos aceptando, y no le vamos a estar pidiendo cuentas claras y propias, lo que dice la Constitución política, una justicia pronta y cumplida a las autoridades y a las personas pues que tienen que llevar a buen recaudo pues todos los hechos gravosos que se están presentando en la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo logramos nosotros? Por lo menos una de las tesis que yo he venido esgrimiendo en las últimas conferencias que he tenido la oportunidad de dar. Ahora en el mes de abril tuve la oportunidad de llevar una conferencia en el Congreso Latinoamericano de Fraude. Por misericordia de Dios, fui el único conferencista de Costa Rica invitado. Y yo les decía de que es necesario lograr un cambio cultural. ¿Y cómo logramos un cambio cultural? ¿Qué es lo que se necesita para hacer ese cambio cultural? Bueno, pues precisamente necesitamos hacer una serie de cambios o modificaciones a la cultura de nuestra colectividad. Y ese cambio de cultura de nuestra colectividad pasa porque exista, y muy en particular dentro de nuestras organizaciones, les repito, sean públicas o privadas, independientemente de lo que sea, pasa porque tiene que existir una sólida estructura de gobierno corporativo, en donde todos los actores de la organización desempeñen un papel de supervisión y de monitoreo constante de lo que está ocurriendo en la organización. Y aquí es importante la acción de los contadores. Yo, al igual que ustedes, soy contador privado. Es mi primera profesión. Hoy tengo la oportunidad de contar con 3 profesiones, pero la primera que logré muy orgullosamente fue la profesión de contador privado. Y nosotros pues, somos, a nivel de registro, a nivel de enterarnos de la vida y milagros que suceden en las organizaciones, ¿verdad? Y creo que independientemente de lo que pase en la organización, si nos damos cuenta de que está sucediendo alguna situación que atente contra los valores, contra nuestros valores, contra los valores de la sociedad, es muy importante que pongamos a nivel de conocimiento las autoridades, bien sean las administrativas o las judiciales, pues para que se tomen las acciones que correspondan. Pero entonces, en ese cambio cultural, les repito, en las organizaciones tiene que existir una sólida estructura de gobierno corporativo. ¿Que comience por dónde? Bueno, en las empresas privadas que estén, las grandes empresas que tengan un consejo de administración, consejo directivo, pues partir del tono de lo alto, lo que dice por ejemplo, las 3 líneas de defensa del marco internacional y la idea global, que el tono del mejoramiento del control tiene que emanar de lo alto. Donde exista comité de auditoría en algunas empresas privadas o públicas, también tiene que venir
el cambio importante cultural, por supuesto, de la gerencia y de los auditores internos. Y aquí también, pues por supuesto, hice mención en primera instancia pues, de los contadores que tengan a su cargo trámites de facturas y otras situaciones que de pronto podamos tener el suficiente conocimiento en materia de fraude para darnos cuenta pues cuando una situación está atentando contra los valores de la organización, y cuidado cuando está atentando contra el mismo patrimonio de la organización, independientemente de que sea una empresa nuestra o que no sea una empresa nuestra, porque recordemos que entre más sólida, entre mejor esté la organización donde trabajamos, entre más sólido, entre mejor esté el cliente nuestro, pues igualmente así vamos a estar nosotros más sólidos, vamos a estar más firmes y vamos a estar más seguros pues, de que nuestros honorarios pues, están siendo, o que los vamos a tener de forma permanente y bien habido, ¿verdad? Entonces les decía, en este cambio cultural es necesario que el tono de la gerencia, el tono de lo alto, sea lo que venga a permear toda la organización. Lamentablemente, cuando los casos se suceden en las altas esferas de las empresas públicas o privadas. Si ustedes ven el Estado de la Nación y si ven, por ejemplo, el último informe que presentó la ACFE en materia de fraude en América Latina, lamentablemente nos damos cuenta que del 100% de los fraudes que ocurrieron en América Latina, el 58% de ellos fueron cometidos por la alta gerencia. Entonces quiere decir que el tono de lo alto no viene de la forma más correcta. Y es aquí donde nos encontramos con una situación que es muy particular. La experiencia nos muestra que la excepción a los controles por parte de la gerencia genera una actitud de cinismo en el resto de los empleados. Entonces es cuando el empleado, perdón por el término, cuando el empleado raso, cuando el empleado de menor grado ve que el gerente, que el dueño de la empresa, que el presidente, que el gerente general, que el director ejecutivo, llámelo como quieras llamarse, el jerarca, está cometiendo fraude, entonces lo comienza a racionalizar, ¿verdad? Comienza a racionalizarlo y dice, mire, si el gerente está cometiendo fraude que no necesita, yo también lo voy a hacer porque yo efectivamente sí necesito. Entonces nos encontramos con aquella famosa figura del triángulo del fraude, ¿verdad? En donde recordémonos que una de las aristas del triángulo del fraude es precisamente la oportunidad, la otra es la racionalización y la última es precisamente pues el tener la capacidad para poderlo hacer. Entonces, si el funcionario se está dando cuenta de que los empleados de alta gerencia o los dueños de la empresa están cometiendo fraude, pues si ellos tienen la oportunidad, pues también no lo van a dejar pasar. Entonces, el cambio cultural, te repito, tiene que venir de lo alto, tiene que comenzar por ahí y comenzar a permear pues al resto de la organización, ¿verdad? Les repito, y quiero hacer mucho énfasis en esto, el sistema de control interno de cada una de las organizaciones, públicas o privadas, tiene que ser un proceso hecho a la medida de cada organización. Todas las organizaciones son diferentes, todas son lideradas por personas, todas podemos tener diferentes criterios de valor. Lo que para una persona sea moral puede ser que para la otra no lo sea, entonces tiene que hacerse muy específicamente a la medida de cada una de esas organizaciones, ¿verdad? No existe un menú común de riesgos de fraude que se aplique en forma general. Si eso fuera así, pues sería muy sencillo, como ir a un restaurante y pedirte que me den la cartilla y pedir el arroz con pollo, o pedir la paella, o pedir el vino que me gusta y saber que en cualquier otro restaurante lo encuentro. No, eso no es así. No puede haber un menú común de riesgos. La persona encargada del diseño y la aplicación y la implementación de los controles tiene que diseñarlo de acuerdo a la expertise que tenga y de acuerdo a los riesgos y al apetito de riesgo que se haya diseñado en cada una de las organizaciones. La clasificación de los riesgos y la clasificación del control que voy a establecer a cada uno de esos riesgos tienen que ser clasificados en riesgos externos y riesgos internos, en donde, por ejemplo, los riesgos externos van a tener que ver con los cambios en la industria, en la economía, las expectativas de los clientes y todo lo que sucede a nivel país y, cuidado, si no, inclusive a nivel nacional. El mejor ejemplo lo tenemos hoy con la pandemia, con el COVID-19, que prácticamente arrastró a la ruina muchísimas empresas, en donde
Creo que no existió o no existe un experto que haya evaluado ese riesgo de pandemia en ningún momento, porque lamentablemente creo que ninguna organización estaba preparada para eso, ¿verdad? La clasificación de los riesgos internos, y aquí es muy importante el hacer estar haciendo un monitoreo constante, por ejemplo, en la actitud de los empleados, ver si tienen una alta moral, ver si tienen una baja moral, el verificar cuáles son los incentivos y las presiones que tienen con respecto a su vida. Inclusive, yo sé que me van a decir, de la Constitución política dice que no nos podemos meter en la vida privada de las personas, pero inclusive las personas dan indicios de cambios en su vida, ¿verdad? De pronto vemos que una persona que tiene un sueldo muy modesto apareció de pronto ahí con un carro de 60, 50 millones, o de pronto usted lo vio que comenzó a asistir demasiado a fiestas, como pronto ya se dieron cuenta que tenía por ahí de varias mujeres, que tiene varias obligaciones por ahí, y dicen, bueno, ¿pero de dónde? ¿De dónde? Bueno, esos son los intensivos y las presiones pues, que el especialista tiene que ir verificando, ¿no? Cuando las organizaciones se da mucha rotación de personas, también algo está sucediendo en materia de riesgo, ¿no? Entonces, para cada uno de estos riesgos clasificados en internos y en externos es necesario hacer un monitoreo constante, ¿no? ¿Cierto? Y fundamental, miren, lo que les digo, independientemente de que el sistema de control interno sea diseñado por la más alta autoridad en materia de control, si estos controles no se supervisan, si estos controles no son constantemente monitoreados, definitivamente van a ser fácil presa de los perpetradores. ¿Por qué? Porque se dice de que cualquier sistema de control interno, independientemente del buen diseño que tenga, si dos personas se ponen de acuerdo en vulnerarlo, lo van a vulnerar. Entonces hay que estarlo monitoreando y estableciendo las acciones para que no solamente el perpetrador, en este caso, sea sancionado por la falta que cometió, sino que también extrapolar un poco más allá. Y aquí les dejo esto como para que lo mediten y lo puedan darle forma en algún momento dentro de sus organizaciones. No solamente hay que castigar al perpetrador, hay que castigar también a la persona que debió haber supervisado que los controles funcionaran, o que debió haber supervisado que las cosas se estuvieran haciendo conforme a las políticas que fueron diseñadas dentro de la organización y que no lo hizo. Entonces estamos hablando no solamente de sancionar al perpetrador, sino también al omiso y que permitió pues que se diera el fraude dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, uno de los mejores mecanismos de control para la prevención del fraude entonces es la percepción, tanto a lo interno y a lo externo de las organizaciones, de que la persona, el funcionario que hace algo incorrecto va a ser capturado y que el castigo será rápido y ejemplar. Definitivamente la gente necesita conocer sus responsabilidades y sus límites, pero fundamentalmente necesita saber que está siendo monitoreada. O sea, es decir prácticamente, mire, no voy a hacer esto, no solamente porque moralmente no lo tengo que hacer, sino porque si lo hago, perdónenme el término tan pagano que voy a utilizar, sino que si lo hago me caigo. ¿Y por qué me voy a caer? Porque los controles están funcionando de una manera tal que rapidito me van a encontrar, ¿verdad? Algunos ejemplos de procedimientos que pueden contribuir a la mejora del riesgo de fraude en la organización, en la mitigación del riesgo, en la prevención del riesgo de fraude. El conocimiento de los empleados, lo que les repito, si de pronto tenemos el conocimiento de que un empleado pues siempre andaba ahí alcanzado en la quincena y de pronto lo vemos que prácticamente su modo de vida cambia en forma relativamente notoria, pues algo está sucediendo por ahí. Monitorear las salidas a las vacaciones. La experiencia nos ha dicho de que cuando una persona tiene mucho tiempo no salir a vacaciones, sobre todo en el sector público, algo está pasando, ¿no? Hemos estudiado casos donde había funcionarios que prácticamente no salían a vacaciones casi que ni en Semana Santa, siempre se quedaban por ahí y de pronto tuvieron una situación de salud y esa persona fue sustituida por otra que vino a hacer sus mismas funciones, y cuando lo sustituyó se dio cuenta de que la persona no se iba porque tenía un montón de situaciones irregulares que estaba tratando de tapar, ¿verdad? Entonces monitorear esa parte de las vacaciones. Dar a conocer las políticas antifraude, fundamental, lo que hablaba del tono en lo alto, y que la empresa dé a conocer, la alta gerencia, cuáles son las políticas y los controles que se van a implementar. La consulta de expertos es fundamental. Recordemos que hoy en nuestro país existen una serie de certificaciones internacionales, una serie de certificaciones que hoy le están dando a los expertos toda la posibilidad de
de ayudar a las organizaciones, a las empresas, les repito, a poder identificar esos riesgos de fraude. También tenemos algunas instituciones universitarias pues, que dan una serie de maestrías, por ejemplo, una maestría en auditoría financiera forense, que es prácticamente lo que le va a dar la expertise para poder identificar y poder establecer pues, las medidas de mitigación importantes en materia de control de riesgos de fraude. La implementación de los controles internos ya vemos que es fundamental. Establecer el tono correcto en la parte superior y definitivamente el monitoreo. Si ningún sistema de control interno va a funcionar, y perdonen que les repita, esto se lo voy a repetir hasta el fin de la conferencia, ningún sistema de control no va a funcionar si no se monitorea. Ok, hace unos días, específicamente el 29 de marzo de este año, salió una noticia en un medio de comunicación colectiva, en CR Hoy, en donde la señora fiscal general de la República, la señora Emilia Navas, salió diciendo de que tenemos conocimiento que el coordinador judicial, la persona encargada de la bodega de evidencias, presuntamente sustrajo dinero que se había decomisado en varios casos que se investigan por hechos de narcotráfico. Además, los expedientes se habrían desaparecido. Vean ustedes qué cosa más terrible en el Poder Judicial. Un coordinador judicial que es la persona encargada de una fiscalía, ¿cierto? Perdonen, es que se me seca la garganta. Presuntamente sustrajo dinero que se había decomisado en una actividad de narcotráfico. O sea, a los narcotraficantes les habían sustraído dinero. Les habían sustraído dinero, no, les habían decomisado dinero de su actividad delictiva, y además el expediente con el que se iba a procesar a los narcotraficantes, pues igualmente costaba en esa fiscalía. Pues resulta que ese coordinador judicial, repito, la máxima autoridad del despacho de esa fiscalía, se hizo ese dinero en forma irregular y además desapareció los expedientes. Algo sumamente peligroso, difícil de creer en nuestro sistema judicial. De seguido, la señora Emilia Navas dijo que hay una preocupación, y ojo el énfasis que voy a hacer aquí, por favor. Dice, hay una preocupación de que los controles que existían no sirvieron. No se detectó hasta que se presentó esta denuncia. Es preocupante, pero estamos claros que no se tolera este tipo de situaciones. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes acá, y también para que reflexiones, dice la señora Emilia Navas que los controles internos no sirvieron. ¿Okay? Aquí el tema es, ¿será cierto que los controles internos no sirvieron? ¿O será que se establecieron los controles en aquel momento, pero no estaba esta figura que hablamos acá, de que no estaban siendo debidamente monitoreados? ¿Será que dejamos tan a la libre a ese coordinador judicial para que simplemente tenía la llave de la bodega, de la caja fuerte o lo que sea, y no había un proceso independiente que llegara a hacerle arqueos constantes o permanentes, o por lo menos periódicos, no solamente sobre el dinero, sino sobre los expedientes judiciales? Entonces, muchas veces, les repito, muchas veces no es que los controles internos no sirven, muchas veces es que los controles implementados están, ¿cómo se llama? Están implementados, pueden estar en funcionamiento, pero no están siendo debidamente monitoreados. Entonces, les repito, aquí lo importante es establecer el control y darle el monitoreo constante, ¿cierto? Algunos elementos claves en materia de control interno a observar. Estos son, digamos, algunos ejemplos. Hay cualquier cantidad. Yo simplemente por efectos prácticos y por el tiempo, que yo no sé cuánto me queda de tiempo, doña Karen. Doña Karen, ¿me escucha? Contador Express, sí, 100% para nosotros tenemos un integrador. ¿Cuánto tiempo me queda, por favor? A ver, disculpen que no escuché a Israel. Sí, es que le pregunto que cuánto tiempo me queda, porque yo hablo muchísimo y no sé cómo estamos. No se preocupe, todavía tenemos 15, 13 minutos. Ok, perfecto. Entonces, no hay ningún problema, ahí yo le voy avisando. Ok, me saca tarjeta amarilla, por favor. Sí, señor. Ok. Adelante. Entonces,
Entonces les decía, colegas, que voy a dar solamente 5 ejemplos de algunos elementos claves y vean que es importante que nosotros también aprendamos a leer. Cuando uno estudia derecho, los profesores le dicen, usted tiene que aprender a leer un párrafo porque una palabra hace la diferencia en una norma, en una ley. Yo le estoy hablando de elementos claves. Elementos claves es que usted esto los puede segregar en cualquier otro montón de subelementos para implementar dentro de las organizaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, elementos claves de control interno a observar. Bueno, carencia de controles adecuados. Ya nos dimos cuenta de que el control interno tiene que estar implementado en funcionamiento y tiene que estar monitoreado. Y ese monitoreo es el que le va a determinar a usted si ese control que implementó en la práctica es o no es adecuado para lo que quiere controlar. Una baja o alta rotación de puestos. Si tenemos una muy alta o baja rotación de puestos dentro de la organización es porque algo está sucediendo por ahí. Esta norma, esto inclusive en materia de control interno, esta norma es una norma internacional de mejor práctica, les repito, se aplica prácticamente en el mundo entero, la segregación de funciones. ¿Por qué buscamos la segregación de funciones? Porque si una sola persona tiene todo un proceso a cargo, pues precisamente va a estar muy con toda la oportunidad de cometer un fraude dentro de las organizaciones. Entonces es importante que una persona no tenga todo el proceso a cargo, sino que pueda estar segregado en varias personas, en donde vayan dándole cumplimiento a todo el proceso, pero en forma paralela, ¿verdad? Que cada uno, digámoslo en forma así muy coloquial, permítame la palabra también, que cada uno tenga un pedacito del proceso a cargo, ¿verdad? Que no sea una persona no tenga todo, ¿verdad? Que la legislación, las normas, los manuales y las políticas sean deficientes. Muchas veces tenemos normas que ya están totalmente obsoletas, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a decir, la Ley General de Control Interno en Costa Rica, la cual he tenido la oportunidad de publicar en investigaciones jurídicas por más de 10 años, es una ley que fue publicada en el año 2002, o sea, le estoy diciendo que ya tiene casi 20 años, entonces habría que verificar si esa ley para la realidad, la realidad nacional todavía solo es funcional. Una ley que, por ejemplo, se publicó en julio del año 2002 y el artículo 46 dice que 6 meses después de publicada en la Gaceta, el Poder Ejecutivo debe haberla reglamentado. Ya han pasado 20 años y no la han reglamentado. Entonces, son ejemplos de que si efectivamente son o no son eficientes o deficientes esas leyes. La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito del año 2004, por ejemplo, hay que ver si hoy se adecua o no se adecua a las necesidades del país. Precisamente lo que sucede con el caso Cochinilla, los delitos que se están investigando por ahí están tipificados en esa ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Les repito que no solamente hay aplicación para el funcionario público, sino en este caso pues para el funcionario o la empresa, o el funcionario privado o la empresa privada. Y después la determinación de actividades incompatibles, determinar si efectivamente la actividad que está realizando la persona pues es incompatible con lo que tiene que hacer. Caso clásico, de nuevo, viendo el tema del tema de la cochinilla, pues la fiscal general se inhibió de conocer el caso. ¿Por qué? Porque ella tendría una incompatibilidad, porque el señor esposo está defendiendo pues a uno de los que se presumen que fueron los perpetradores, ¿verdad? Entonces, esos son elementos claves que tenemos que observar en materia de control interno, ¿verdad? Algunas acciones, les repito, otra vez, son sugerencias que yo les hago acá. Hay cualquier cantidad, les repito, adecuadas a cada una de las necesidades y a las particularidades de cada empresa, de cada organización. La implementación de políticas y prácticas en mejora de la cultura organizacional. Ya hablamos de la parte de la cultura. Creo que por aquí es donde haya el meollo del asunto en nuestro país. Mejorar el control administrativo implementando prácticas y políticas de control. Implementar prácticas y programas de análisis de riesgos de fraude, que es fundamental. Y les repito, y perdonen que sea tan incisivo, incorporar el monitoreo constante en estos procesos, ¿verdad? Para concluir, para que nos queden unos minutitos ahí, por si ustedes tienen a ver hacer alguna consulta, la conclusión, les repito, es los controles y monitoreo no funcionan. Es absolutamente necesario dentro de nuestra empresa pública, dentro de nuestra empresa privada, que los controles que vayamos a implementar sean controles a la medida de cada organización y que una persona independiente al que lo está ejecutando venga a ejercer el monitoreo continuo
de que los controles están funcionando de acuerdo a lo que planeó y planificó y de acuerdo a la política institucional. Con esto termino. Espero que haya sido claro. Espero que les sirva. Les voy a dejar mi información de contacto por si lo tienen a bien, si les puedo servir en algo, y espero pues que me inunden de preguntas. Si no me preguntan nada, me voy a preocupar mucho porque voy a creer que fue que no me di a entender. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Israel. Creo que es un tema bastante interesante, ¿sí? Creo que está justamente dando en el clavo con la situación que el país está atravesando en este momento. Vamos a ver si por acá tenemos alguna pregunta o algunas preguntas. Creo que por habían ahí. Ok, perfecto. Aquí tenemos la primera. Don Israel nos consulta. ¿Qué es control interno? ¿Qué es control interno? Bueno, sí. Ok, si encontramos, si nos vamos al marco internacional, voy a hablar desde el punto de vista de la empresa privada y también les voy a hablar desde el punto de vista de la empresa pública para que podamos premiar las dos, ¿verdad? Dice el marco internacional, el marco COSO, que es el que más conocido en América Latina, que es el conjunto de actividades que realiza el Consejo de Administración con el fin de asegurarse el cumplimiento de los objetivos en dos áreas, en el área administrativa y en el área financiera y en el área de cumplimiento. En el área administrativa, el cumplimiento de las metas; en el área financiera, el cumplimiento de los pronósticos financieros que se tenga; y en el área de cumplimiento, porque recordemos que existen muchas empresas privadas que tienen que cumplir con regulaciones de banca, con regulaciones de SUGEB y demás. Entonces se trata de que el control interno esté dando cumplimiento a esos tres objetivos específicos. Y en materia de política pública, de administración pública, se dice que el sistema de control interno son aquellas actividades que realiza el jerarca, entendiendo el jerarca como el ministro, como el presidente de la República, como el alcalde, como el presidente ejecutivo de las organizaciones. Y dice también los titulares subordinados. La ley dice titulares subordinados son todos, para que entendamos, son todas aquellas jefaturas, mandos medios, ¿eh? Dice, son las acciones que realizan estas personas con el fin de asegurarse el cumplimiento de los objetivos. Y aquí los objetivos, pues, más bien se plantean 4 objetivos financieros, operativos. Por ejemplo, el cumplimiento regulatorio, el cumplimiento de metas, y por ejemplo, que el patrimonio de las organizaciones pues esté protegido contra pérdida de fiscal ruidoso irregular. Sí, señora. Perfecto. Vamos a ver si tenemos más preguntas por acá. Creo que sí, exacto. Hay otra pregunta por acá. Don Israel nos consultan. ¿Cómo contribuye el control interno a las actividades diarias de la organización? Sí, como vimos, hemos visto muy técnicamente lo que es control interno. A mí me han hecho algunas consultas interesantes o me han hecho algunas observaciones y me han dicho, mire Israel, pero explíqueme en palabras más sencillas qué es control interno. Entonces yo les digo que el control interno es lo que hacemos a diario dentro de nuestras organizaciones. Lo hacemos en forma consciente y lo hacemos en forma inconsciente. Por ejemplo, cuando viene una persona, viene un funcionario nuestro, le repito, de la empresa privada o de la pública, y nos dice, mire jefe, necesito que me dé vacaciones. Entonces nosotros le decimos, sí, claro, firme la boleta, con mucho gusto te la doy. Eso es control interno. Cuando hacemos una conciliación bancaria para verificar que los saldos de nuestra cuenta bancaria sean exactos con los saldos que tenemos en nuestro libro de caja y bancos, eso es control interno. Entonces, además de la parte técnica que vemos, ya en la parte operativa, eso es control interno. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que había otra pregunta por ahí, vamos a esperar. Sí, efectivamente, tenemos otra consulta que dice, ¿de quién es la responsabilidad del control interno? Claro, muy buena pregunta. Esa es sumamente atinada por esta situación que está pasando hoy en nuestro país. El marco internacional y la ley de control interno han dicho claramente que la responsabilidad primaria del sistema de control interno es, en este caso, el de la alta jerarquía. En la empresa privada, digamos, el consejo directivo, el gerente general, y en la empresa pública, pues como lo repito, el jerarca, los consejos municipales, el presidente de la república, el alcalde. Perfecto. Pues vamos a ver si hay alguna otra pregunta, si no, pues para ir
Concluyendo, sí, efectivamente hay otra, dice, en un proceso de fraude, ¿por qué siempre se argumenta que los controles internos fallaron? Qué interesante, Sí, porque, se las porque trae. claro, porque, y que dicha que no me preguntaron por qué siempre le echan los clavos a la auditoría, que la auditoría no funcionó, que es lo que están diciendo hoy los medios de comunicación, ¿verdad? Miren, es que el fraude se dio porque la auditoría no hizo lo que tenía que hacer. No, eso no es cierto. Precisamente el control interno muchas veces, no, digamos que no funciona, no que no sirve, sino que no funciona, porque, como les dije, de dos personas se ponen de acuerdo en corromperlo, dos personas se ponen de acuerdo en lo que se llama legalmente hay concusión, en donde dos personas se ponen de acuerdo para vulnerarlo, y les repito, ahí no hay nada que hacer, ¿vale? Entonces, no es que el control interno no funciona, sino es más bien la forma como las personas se ponen de acuerdo para vulnerarlo, sí, señora. Claro, muchísimas gracias. Creo que teníamos por ahí otra preguntita. Ajá. Sergio Sandí nos pregunta, si en una campaña no existe el control interno, ¿cómo puedo introducirlo o crearlo? En una compañía, repítame porque no... Si en una compañía no existe el control interno, ¿cómo puedo introducirlo o crearlo? O sea, si la compañía no tiene ese control interno, ¿qué puede hacer él para introducirlo o crearlo? Claro, le agradezco mucho su consulta, don Sergio. Claro, como les digo, en todas las organizaciones existe control interno, ¿sí? Lo hacemos en forma consciente o inconsciente. Lo ideal es que nos apeguemos a la técnica y nos apeguemos a la metodología que sugiere el marco internacional, o que en este caso, si es pública la empresa, que sugiere la norma, ¿verdad? Porque ese va a ser el marco jurídico bajo el cual después vamos a ir a pedir cuentas. Entonces, no es que no exista el sistema de control, como le digo, si yo tengo estipulado que a un funcionario para darle vacaciones tiene que firmarme una boleta, o si yo tengo estipulado que la conciliación bancaria tiene que hacerse todos los meses, tiene que estar escrita en un documento. ¿Ok? Le voy a poner el ejemplo a don Sergio. Resulta que una persona, tenemos una persona en la empresa que es la encargada de hacer la conciliación bancaria todos los meses, ¿cierto? Pero es una instrucción que se le da en forma verbal, no está escrita absolutamente en ningún lado. De pronto esta persona dejó de hacer la conciliación durante 3 meses, y cuando nos dimos cuenta había una torta y se perdió una gran cantidad de dinero en materia de fraude. Vamos a ir a pedirle cuentas a esta persona y le vamos a decir, mire, ¿usted por qué no la hizo? Esta persona, y hay un montón, y con conocimiento de causa se lo digo, hay un montón de abogados bien jugados que cuando están patrocinando a sus defendidos se valen de todo, ¿verdad? Y lo primero que le van a decir, ¿y dónde estaba la norma escrita que dice que esa era responsabilidad de él hacerla todos los meses? ¿Ves? Entonces, por eso es necesario siempre tenerlo por escrito para pedir cuentas después con respecto a lo que se hizo, o a lo que se dejó de hacer, porque recordemos también, es importante, y creo que omití señalarlo, recordémonos que las acciones de responsabilidad son tanto por acción como por omisión. Perfecto. Pues bueno, yo creo que si no hay más preguntas, muchísimas gracias, don Israel. Es un tema realmente interesante, y creo que da para mucho más, ¿sí? Pero por cuestión de tiempo, pues, claro. Por ahora vamos a cerrar con ese tema tan interesante. Muchísimas gracias por su participación, por estar con nosotros, por ser parte de nuestro equipo. Y recordarles, eso sí, a todos los que están participando, que esta conferencia está siendo grabada, al igual que las anteriores, desde el día lunes, y están a disposición de ustedes para que puedan accesarlas y compartirlas durante toda esta semana, las 24 horas. También recordarles que el día viernes va a ser nuestro evento de clausura, donde vamos a tener a nuestro bebé, nuestro contador express al aire, ¿verdad? Con toda una demostración de algunas funciones del sistema como tal. Tendremos algunos sorteos en vivo también. Vamos a tener noches de hotel, canastas con productos, rifas de lo que es planes de facturación en Facel y en Factúrelo. Y también algunos accesos o algunas licencias en Contador Express. Importante recordarles que los que han participado pueden accesar a su certificado, ¿verdad? Pueden imprimirlo y dejárselo como
como un recordatorio de la participación en nuestro evento. Cierro, no sin antes recordarles que para mañana tenemos un tema muy interesante, ¿sí? Que es el tema de la relevancia financiera y contable en la era digital. Este tema va a estar bastante importante, bastante interesante, es parte de todo lo que hemos venido conformando y preparando para ustedes. Y por ahí pues teníamos una consulta desde ayer que quedó pendiente y nada más recordarles que el día viernes vamos a estar mostrando nuestro contador express y que sepan que es modular, ¿sí? Que contiene módulos, contabilidad, bancos, declaraciones, etcétera, etcétera, y que es 100% confiable, amigable y nos garantiza cualquier cantidad de ahorro en tiempo para efectos de nuestras contabilidades y de nuestras finanzas. Por ahora, darles las gracias, desearles una muy bonita tarde y una feliz noche y nos vemos mañana, Dios mediante. Te presentamos Contador Express, el software diseñado para el contador del futuro. Registro gratuito. En la nube, disponible desde cualquier dispositivo con Internet. Sistema inteligente que aprende y procesa la contabilidad de forma automática. Entre más se use, más aprende, hasta llegar a hacer algunos procesos de forma totalmente automática. Proceso de archivos XML, documentos electrónicos. Lee un documento electrónico y lo procesa contablemente. Plantillas de asientos inteligentes con fórmulas para cálculos. Permite la creación de plantillas de asientos recurrentes con fórmulas para cálculos, IVA, cargas sociales, etc. Importación y registro automático de facturas en la nube. El sistema importa las facturas electrónicas de la nube y las registra en la contabilidad. Fácil y factúrelo. Proceso automático de estados de cuenta del banco. El sistema importa los estados de cuenta del banco y genera los asientos automáticamente. Proceso automático de tarjetas de crédito. El sistema importa los estados de las tarjetas de crédito y genera los asientos automáticamente. Catálogos flexibles, niveles y cantidad de dígitos configurable. Centros de costos con lista única de gastos. Catálogos de cuentas más eficientes y menos extensos. Somos Contador Express.